Colombianos, realmente este país no deja de sorprender y sobre todo la clase política también. Se cayó uno de los artículos más ambiciosos de la nueva reforma tributaria, que pretendía gravar a las pensiones más altas. El anuncio lo hizo el mismo Gustavo Petro, presidente de la República, quien se encontró en reunión con los ponentes y sus ministros. El gobierno confirmó que se siguen haciendo grandes modificaciones para la aprobación de la nueva reforma tributaria, una de las más ambiciosas, además de controversiales, era del gravamen a las pensiones más altas de 10 millones de pesos, muy defendido por el ministro de Hacienda José Antonio Campo, pero en medio de una reunión para ultimar los detalles de lo que será el debate en el Congreso para su aprobación definitiva, decidió quitarse este impuesto. Colombianos, y ustedes se preguntarán a quién afectaba realmente este impuesto, ¿no? Pues a los más ricos, señores, a los de las clases altas, a los que salen con unas megapensiones del gobierno, de trabajar con el Estado, funcionarios públicos, senadores, políticos. Esas son las personas que realmente pues ganaban más de 13 millones de pesos y que les tocaba pagar impuestos. Usted con una pensión de 800.000 a 2 millones de pesos no iba a pagar esto. Entonces, ¿a quién beneficia realmente esto? Realmente fue una medida que se cayó gracias al uribismo, gracias a la presión, gracias a las marchas o gracias a las reuniones de Petro o gracias porque pues Gustavo Petro nos iba a dejar con un impuesto a las pensiones. No, señores, realmente esto beneficia a los más privilegiados y aquí lo vamos a aclarar. Resulta que los uribistas sacan pecho y dicen que pues este artículo no lo retiró Gustavo Petro, sino que realmente lo tumbaron los uribistas, sacando pecho por algo ajeno y que realmente la mayoría de los uribistas pues no gana más de 13 millones de pesos en pensiones. Escuchemos qué es lo que dijo en una de las manifestaciones. Pensiones, jamás, nosotros lo ocupamos. La gente aplaude sin saber. ¿Ustedes creen que entre toda esta multitud habrá personas que ganen más de 14, 15 millones de pesos en una pensión? Pues yo no lo creo, señores, y aquí es donde crean la gran mentira. El uribismo y sobre todo el señor Miguel Uribe desea que a partir de 5.600.000 las personas tendrían que pagar un impuesto. Pero realmente no era esto cierto. Realmente empezaban a pagar impuestos las pensiones a partir de 10 millones de pesos. Son muy pocas las personas que pueden aspirar a una pensión de más de 10 millones de pesos. Entonces los uribistas promovieron el populismo y dijeron que no, que todos los pensionados iban a pagar pues impuesto y que como esto era posible que después de trabajar 20, 30 años tenían que pagar impuestos los más humildes. Pues no, fue un favor. Fue un favor político y esto pues realmente deberían criticárselo al nuevo gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué quitó este impuesto a las pensiones si iba tan bien? Aquí el señor Miguel Uribe también dice, lo logramos, las pensiones no tendrán impuestos en la reforma tributaria. Y pues lo muestran como un triunfo, que realmente no es un triunfo, es un beneficio para los más ricos. Gustavo Petro acaba de anunciar que se retira el articulado de las pensiones de la reforma tributaria. Lo logramos. Finalmente entiende el gobierno que era inconveniente, injusto, castigar el trabajo y el ahorro de los colombianos, además de inconstitucional. Es por eso que queda claro que sí sirve el trabajo articulado y juicioso de la oposición, que sí sirven las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía. Juntos tenemos que seguir trabajando para tener más éxitos, más logros y defender nuestro país. Realmente no debemos creer más en estas personas que ganan más de 35 millones de pesos, donde con su populismo dicen que las personas tenían que pagar un impuesto a las pensiones, que los viejitos de 80, 90 años tenían que pagar un impuesto a las pensiones de sus 2 milloncitos o 3 milloncitos que se ganan. Aquí también Katy Jubinao, la representante, dice, estoy absolutamente de acuerdo con esta medida. Las pensiones son el ahorro de quienes ya trabajaron toda su vida y le aportaron a la sociedad. Bien por el gobierno y el presidente Gustavo Petro y su actitud abierta al diálogo y a la escucha. Pues no, señores, esto no es un diálogo ni nada, esto fue un favor político, aquí hay que hablarlo claramente. ¿Esto por qué no se dio? Aquí dicen, por la presión ciudadana, el gobierno de Petro no gravará las pensiones superiores a 13 millones de pesos. El que salió a marchar y tiene una pensión de 800.000 pesos. Aquí la foto.
Hay gente celebrando que hayan tumbado esto cuando los más ricos deberían pagar más impuestos. Así lo dijo en campaña el señor presidente Gustavo Petro, que los más ricos, que los que ganaran más, tendrían que pagar impuestos. Pero aquí pues hay una falacia porque estas personas con pensiones súper altas no pagarán ningún impuesto. Aquí hay un comentario sobre esto y muy cierto. Los corruptos de cuello blanco más los que ganan cientos de millones se apalancaron en los ignorantes de todos los estratos para lograr lo que siempre han hecho, declarar en ceros y evadir la tributación. Ojalá hubieran leído sobre los impuestos antes de seguirle el juego. Penoso, señores, penoso realmente. Y pues la periodista María Jimena Duzán sí aclara las cosas. La procuradora Margarita Cabello, que tiene una pensión muy alta, celebra la decisión de quitar el impuesto sobre las grandes pensiones. Dice que eso es un logro que va en defensa de los pensionados. Patarañas, mentira, están defendiendo sus propios intereses. En realidad se trata de un lobby hecho en causa propia. Qué vergüenza, colombianos, realmente cómo estas personas siguen dándole beneficios a los más ricos. ¿Realmente quieren dejar gobernar a Gustavo Petro o sintió realmente la presión social de los más poderosos? Pues porque iban a gravar las pensiones, por ejemplo, de expresidentes que ganan más de 20 millones en pensiones. ¿Ustedes qué dicen, colombianos? Opinen sobre esto. Aquí dice otro comentario. La primera ministra del Reino Unido fue echada porque pretendía quitarle impuestos a los más ricos, mientras que en Colombia se celebra que a algunos de los más ricos no se les vaya a quitar impuestos. Y todo el Congreso celebrando, todos los colores, todas las ideologías. Primero los periodistas decían, pero ¿cómo va a gravar impuestos a las pensiones? ¿Pero cómo va a dejar de explorar en los campos para buscar petróleo? No puede hacer esto, señor Gustavo Petro. Entonces aquí estamos viendo que Gustavo Petro está sufriendo presiones de los más poderosos. Esto no hay nada más que decirlo. ¿Por qué quitó este impuesto que realmente beneficiaba e incrementaba el recaudo en la reforma tributaria? Y pues la respuesta aquí se las da la señora Margarita Cabello, que era una de las que hacía campaña para que no se cobrara este impuesto a las pensiones. Porque la señora va a quedar con una pensión superior a 18 millones y a ella no le conviene que le quiten su platica, ¿no? Aquí dice, Margarita Cabello Blanco celebra que el gobierno de Gustavo Petro saca de la reforma tributaria el impuesto a las pensiones. Una apuesta considerada una verdadera locura de mandato. Noticia en el sentido de que el gobierno nacional ha decidido retirar de la reforma tributaria el impuesto a las pensiones. Celebro la decisión del señor presidente de la República al reconocer los derechos de miles de colombianos que entregaron su trabajo al país y hoy gozan de su pensión. Es un acto de justicia con ellos. Seguiremos trabajando por todos sus derechos. Y con esto nos vamos a la columna de la señora Paola Herrera. Dice, no fue un clamor nacional la caída del impuesto a las pensiones altas, fue un favor a la clase política tradicional, a los más ricos de Colombia. Y es que aquí nos damos cuenta de cómo es que funciona la política. Ustedes colombianos aquí se van a dar cuenta. Lo más curioso es que se supone que el gobierno accedió a la presión de los partidos, especialmente a la del liberal, en cabeza de César Gaviria, para recibir algo a cambio, para que le votaran y le aprobaran el resto de la reforma sin chistar. Pues eso tampoco pasó y hemos visto cómo esta semana lo que eran 11 líneas rojas de la bancada para darle el visto bueno al proyecto se convirtieron en 14. Es decir, cada vez hacen más y más solicitudes y el gobierno sin razón alguna se sigue entregando en bandeja de plata. Están convirtiendo la tributaria en una colcha de retazos, como se advirtió desde el principio, y lo que verdaderamente preocupa son los puntos más graves de la reforma que siguen ahí intactos. Eso sí, nadie los quiere modificar. No ha habido ningún argumento ni del gobierno, ni de los congresistas, ni de los líderes de opinión que pueda justificar de manera sensata la decisión de no gravar las pensiones altas. Todos los analistas y expertos coinciden en que es frustrante porque definitivamente las personas que más ingresos tienen son las que deben aportar más al sistema tributario. Con la noticia de esta semana, la reforma queda coja. En materia de equidad y progresividad es un golpe rotundo a la bandera que utilizó el gobierno para presentar este proyecto de ley. Colombia seguirá siendo uno de los países de la OCDE que no cobrará impuestos a las pensiones, y la pregunta que nos queda es, si esta tributaria no la van a pagar los más ricos, entonces ¿quién, colombianos? ¿Quién va a pagar esto?
Y pues los colombianos también opinan. Los congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y Liberales se indignan con impuestos a las pensiones altas, pero para quitarle la mesada 14 a las pensiones con un mínimo no dijeron nada. Esos partidos políticos son una plaga para el pueblo. Y pues si se dan cuenta, colombianos, esta medida que tomó el gobierno de Gustavo Petro, donde sacan pecho los uribistas y los partidos de oposición al retirar impuesto a las pensiones más altas, no lo beneficia nada ni a usted, ni a mí, ni a la clase media, ni a la clase pobre. Realmente este beneficio es para los más ricos y los que ganan pues pensiones astronómicas de más de 13 millones de pesos. ¿Quiénes son? Pues la mayoría personas que han trabajado con el Estado, congresistas, políticos, expresidentes, magistrados y hasta la misma procuradora que va a salir con una pensión súper alta de más de 18 millones de pesos. ¿A quién le hicieron el favor? ¿Realmente a quién? Pues a los más ricos y a los partidos de oposición que presionaron para que esto se diera y para que pudieran votar pues los demás artículos de esta reforma tributaria. Sin embargo, faltan unos puntos realmente importantes para que se dé el debate la próxima semana en el Congreso sobre esta reforma tributaria. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártalo. Esta información es muy importante. Esta columna que escribió Paola Herrera, la periodista transparente, también es muy importante que la compartan para que se den cuenta que esta medida no fue un beneficio para la clase media de este país. Muchas gracias por escucharnos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden compartir.